Hoy día quiero compartirles un mensaje, yo diría que más que un mensaje o menos que un mensaje, sino que hoy día lo que quiero hacer es traspasarles o ayudarlos a recordar lo que estamos hoy día celebrando, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el foco de esta reflexión de hoy día. Entonces quiero que nos pasemos un poquito por el tiempo, que recordemos algunos hitos y entendamos algunas ideas que siento que pueden ser muy útiles para fortalecer nuestra fe, la certeza, la seguridad de lo que creemos y confiar en que lo que estamos creyendo aún es vigente. Ojo con esto. Recién hablábamos con un papá y una hija que están conociendo la iglesia y hablábamos de las visiones de las iglesias, de las teologías de algunas iglesias. Y dentro de eso, por ejemplo, hay movimientos o ideas cristianas que sí creen en Jesucristo, sí creen en la resurrección de Jesucristo, pero no creen que Jesucristo dejó al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se mueve hoy día y hace las mismas señales que Jesucristo hizo. De hecho, él mismo lo dijo, ustedes harán cosas mayores, dijo. Y no somos nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo que está en nosotros es el que se mueve, el que hace las cosas mayores. Entonces, hay visiones diferentes. Y hoy quisiera un poco de que pudiéramos hablar. Vamos a basarnos en 1 Corintios 15, del 13 al 20. ¿La podemos mostrar ahí, cierto? Ya, 1 Corintios 15, sí, del 12, está bien, del 12 al 20. Muy bien. Fíjense, ¿quién escribió esta carta? La carta. Son los años que ya la voz no tiene. Pablo, ¿cierto? Muy bien, excelente, iglesia. La resurrección de los muertos, dice en mi Biblia, porque los títulos tienen que ver con la editorial, no tiene que ver con que la Biblia esté establecido ese título, nos ayuda para ordenar los versículos bíblicos. De hecho, la Biblia ha sido escrita sin títulos de corrido. Pero dice, pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Le está hablando a la iglesia. Eso es lo que les decía recién. De repente hay miradas, hay posiciones medias encontradas. Y Pablo está confrontando eso. Después les dice, pues, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios. Porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. Ojo, no habría perdón de pecados si Cristo no murió en la cruz. ¿Ok? En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Amén. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Amén. ¿Cuántos creen en esto? Amén. Bueno, Pablo estaba aclarándole a personas que no estaban creyendo que efectivamente Jesús había resucitado. Eran parte de la iglesia. Eran creyentes, pero no estaban entendiendo el mensaje completo y total. Entonces, hay ciertas promesas que se hicieron previas y las vamos a ir mirando. Yo voy a ir un poquito rápido y si alcanzan mis hermanos atrás, van a ir poniendo algunas citas bíblicas que están ahí. Primero, Jesús les dijo, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Ahí están las promesas. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron, le dijeron a él. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo esto, este templo se estaba refiriendo a su propio cuerpo, a sí mismo.
Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús les había dicho. La gente a veces toma las cosas literal y no sabe interpretar las palabras de Jesús. Jesús estaba hablando de esos días, esos 3 días que él estaría muerto, después que destruyeran efectivamente su cuerpo, que lo mutilaran, ¿cierto? Entonces él hizo una declaración, pero la gente que escuchó esa declaración no supo interpretar ni entender qué es lo que Jesús estaba diciendo. Tenemos una señal también, que es como promesa, una señal para nosotros, cuando nos habla. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales, por los sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa, que lo matarían, pero en 3 días después él resucitaría. Él mismo habló de sí mismo. Isaías también. La palabra de Dios nos dice que él profetiza de alguna manera su resurrección. Millones en todo el mundo celebran la resurrección de Jesucristo, pero muchos no la están entendiendo. Solamente es una tradición, solamente es motivo de celebración, solo es motivo de viajes, de descanso. Para muchas personas, hoy, este tiempo es símbolo de vacaciones. Y no estoy criticando que si algunos de nosotros aquí se tomaron días de descanso o vacaciones, no digo eso. Lo que estoy diciendo que para muchos el sentido de estas fechas, así como la Navidad, es el sentido del descanso. Y toda la vida funciona en eso, de las compras que vamos a hacer, los viajes que vamos a comprar, los paquetes aéreos y toda esa historia, que está muy bien, porque son días que nos dan de regalo. Pero si perdemos el foco, es como lo que les pasó a esos cristianos, a los que Jesús les tuvo que aclarar y con anticipación decir lo que iba a suceder. Ok, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Es lo que leímos en el pasaje anterior, en el pasaje base. ¿Se recuerdan? Sí. Entonces, volvemos a él. Volvemos a él. Cada sermón que se ha predicado a partir de que Jesucristo muere en la cruz y es sepultado, y el cristianismo empieza a desarrollarse en los primeros años a través de los discípulos, la venida del Espíritu Santo y la formación de la iglesia hasta ahora, más de 2000 años. Si esto fuera verdad, todo lo que se ha predicado desde ahí hasta ahora no serviría para nada. Toda la preparación de sermones, ¿cuántos han predicado alguna vez aquí? O en un grupo chico, o en la iglesia, o delante. Levanten la mano todos los que alguna vez hicieron una reflexión o una prédica. Y a todos los que levantaron la mano, incluido al pastor, lo que hicimos sería en vano. Estaríamos enseñando y predicando algo que no tiene base ni tiene sustento. Jesús mismo lo está diciendo, Pablo lo está diciendo. Todo eso sería inútil. La predicación entonces sería una energía que se perdió. No tendría sentido. Todo el tiempo que has dedicado tú a escuchar sermones en la iglesia, en los grupos pequeños, en tu casa, en YouTube, en las redes sociales, todo eso sería realmente un tiempo perdido. Y todas las predicaciones del pasado, todas carecerían de valor. ¿Qué predicaciones, pastor? Bueno, primero la de los apóstoles, que dieron toda su vida hasta que murieron y todos predicaron hasta el último momento y enseñaron y hablaron, se prepararon, se dedicaron. La predicación de los primeros mártires de la iglesia, que son justamente los discípulos y los primeros cristianos, porque muchos de los primeros cristianos que se convirtieron en la iglesia inicial, la iglesia primitiva, continuaron replicando, porque de lo contrario, imagínense ustedes, con 12 hombres ¿se alcanzaría a abarcar todo el mundo? Es imposible. Entonces estos 12 hombres predicaron y de los que escucharon las prédicas se levantaron hombres y mujeres con pasión por el Señor. ¿Ah? La semana pasada nos juntábamos jueves con el grupo de líderes y yo les decía, hay una palabra que quisiera que la tomaran en los dos sentidos, que uno la puede escuchar y la puede interpretar de una o de otra manera, y las dos son válidas. Los discípulos de Jesucristo empiezan a predicar, y dice la Biblia que se convertían 3000,
se convertían 5.000, era tremendo. Pero ¿qué había en ellos? ¿Qué había en los discípulos que no cesaron de predicar? A pesar del peligro, a pesar del riesgo, a pesar de ser perseguidos y tener que huir de un lugar a otro. Una de las cosas que había en cada uno de ellos era compasión. Ellos predicaban con pasión. ¿Cómo entendiste lo que acabo de decir, Juanjo? Predicar con pasión. Con pasión. Que tenían amor y pasión para... Ya, Juanjo entendió que ellos predicaban apasionados. ¿Quién entendió otra cosa? Con compasión. Bueno, eso es lo que les quiero decir. Prediquen entendiendo el dolor del otro, entendiendo la miseria del otro. Prediquen entendiendo que el que está escuchando necesita ser guiado, acompañado, necesita tiempo, necesita que le regales tiempo. Muy pocos hacen eso en el Evangelio. Por eso, ¿quieren que les diga una cosa? Por eso es que son pocos los pastores en las iglesias. Porque predicar es fácil, estudiar no es difícil, pararse aquí adelante, para quienes tienen la habilidad de la palabra, lo hacen mejor que el pastor. Pero pastorear y guiar significa compasión y compasión. Eso es lo que hicieron los primeros discípulos. Los primeros discípulos predicaron y los que escucharon se apasionaron. Y cuando tuvieron pasión por Cristo, no se quedaron con la pasión y el entusiasmo. Ellos fueron porque tuvieron compasión en su corazón, así como la tuvo Cristo por ellos. Y dedicaron sus vidas a predicar, a uno y a otro. A veces predicaban a 5.000 y otras veces le predicaban uno a uno. Porque en ellos había compasión. Eran compasivos. Entonces, lo importante es que entendamos que todo eso podría no haber servido si efectivamente Jesús no hubiese resucitado. ¿Han escuchado de Lutero? Lutero, ¿qué es lo que era? ¿Qué fue? ¿Quién fue? En una frase, los que escucharon de Lutero. ¿Quién era en una frase Lutero? Era un monje o sacerdote. ¿Sí o no? ¿Y qué le pasó a Lutero? Se dio cuenta que lo que la iglesia estaba enseñando y predicando era incorrecto. Y un día se rebeló en contra de la iglesia de esos tiempos, la iglesia católica, y escribió cierta cantidad de tesis. ¿Cuánto eran? 95 tesis. 95 razones que él dio por las cuales no debieran creer en el evangelio que la iglesia católica estaba enseñando y mostrándole al mundo en ese momento. Dice la historia que él las clavó, cerró la iglesia y las clavó con un pergamino en la puerta de entrada de la iglesia. Y la gente que iba a la misa miraba y leía y se dio cuenta que esto no correspondía. ¿Sí? Y no solamente la iglesia católica, porque Lutero era católico, ¿no? La iglesia anglicana y otras iglesias de ese orden en esa época que tenían un pensamiento muy religioso acerca de la fe en Dios. Entonces, todo ese trabajo que hizo Lutero y toda esa predicación y transformación, el quiebre de la humanidad en cuanto a la fe, no habría servido de nada. ¿Han escuchado hablar de John Wesley o Juan Wesley? ¿Sí? ¿Y quién era Juan Wesley? Era un predicador anglicano. Y Dios usó a Juan Wesley para transformar la fe de todo un continente. Porque Juan Wesley, a diferencia de los que piensan y creen como las influencias de la iglesia cesacionistas, los cesacionistas piensan que el mover del Espíritu Santo era solamente hasta el tiempo de los apóstoles. Que después de los apóstoles ya el Espíritu Santo no habló más. Que ya está la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios y la única a la que se debe escuchar. Por lo tanto, Dios ya, después de que Jesucristo vino y que hizo los milagros que tenía que hacer o que hizo,
¿cierto? El mundo cristiano solo debía conformarse con las palabras de Jesús, lo que la Biblia escribió, pero ya Dios no necesitaba más del mover del Espíritu Santo. Ese es el movimiento cesacionista. ¿Ok? Entonces, Wesley, de alguna manera, estaba ahí en ese mover, hasta que un día entra a una iglesia muy pequeñita que estaba en la calle Aldersgate y escuchó leer un pasaje de las Escrituras que hizo que su corazón experimentara un avivamiento tan profundo y entendió que eso era el Espíritu Santo moviéndose en él. Entonces todo lo que le dijeron, todo lo que le enseñaron teológicamente se cayó por tierra hasta que él tuvo una experiencia directa y personalmente con el Espíritu Santo de Dios. Y a partir de ese momento el mundo cambió, porque el mundo escuchó a Wesley. Wesley lo que hizo salir de la iglesia porque no lo aceptaron en la iglesia y él dijo en un momento dado, el mundo es mi parroquia porque no me dejan predicar en la iglesia, y se fue a las calles, a las plazas y predicó y la gente se convertía. Y dice la Escritura que cuando Wesley predicaba la gente se caía. ¿Han escuchado esto de las caídas? Bueno, hay mucha gente que critica que a veces en la iglesia pasan cosas raras y la gente se cae. En esta iglesia pasan esas cosas. No las andamos buscando, pero pasan. A veces el Espíritu Santo viene y nosotros no sabemos y de repente alguien se cae de espalda, y cuando se cae de espalda no es la clave caerse de espalda, sino lo que pasó mientras cayó, cómo volvió a ponerse de pie. Así como Wesley se enciende un ardor, se enciende una pasión distinta, y mucha gente hoy día está en esta iglesia porque tuvo un encuentro que nunca tuvo antes con el Espíritu Santo y sigue aquí, y se quedó aquí, porque vio que esto también podría ser para ella o para él. ¿Me va siguiendo lo que estoy diciendo? Todo eso habría sido en vano, según la reflexión de Pablo, si Jesús efectivamente no hubiese resucitado. Toda la expresión de fe que nosotros tenemos, que declaramos, que escuchamos, serían en vano, no servirían de nada. ¿Qué dice Hechos 16:31? Creo que ahí está. 16:31, creo que era el anterior, ¿o no? Yo me equivoqué. Ahí está. Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. ¿Eso no es fe? ¿Hay alguien que aquí tenga a alguien en su casa, hijo, madre, padre, que aún no conoce a Jesucristo? Bueno, la Biblia dice esto. Solo cree, y eso es fe. Y se van a convertir tú y tu casa, aquellos que aún no conocen. Créelo, 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 búscalo, ora, dice el Señor. Haz lo que tengas que hacer. Déjate transformar por... ¿Qué es lo que más cuesta, Paul? Tú que eres tan nuevito, recién convertido. Lo que más cuesta es que la familia que nos conoce, tal como somos, crea que Dios es real en ti. Porque ellos conocen todas tus fallas, todas tus debilidades, tus errores, tus pecados. Entonces lo que ellos van a juzgar es como eras. Y lo que tiene que ocurrir en nosotros es que el Señor venga y empiece a cambiarnos y transformarnos poco a poco, lentamente, paso a paso. Y ya no saldrán groserías de nuestra boca, ya no saldrán maldiciones de nuestra boca, ya no les diremos a nuestros padres cosas que les molestan o que los ofenden, ya no les diremos a nuestros hijos cosas como esas, o a nuestros hermanos. Ya no seremos tan desordenados y dejaremos todo tirado en la casa, porque vamos a pensar en quién ordena y quién hace las cosas en la casa. Nuestra vida empieza a cambiar en lo práctico. Y cuando cambia en lo práctico, la fe viene y dice, está diferente, está distinto, está distinta. Entonces sí, Dios es real. Algo le pasó a mi hija, algo le pasó a mi papá, algo le pasó a mi mamá. Entonces yo empiezo a creer, empieza a sembrarse la fe en nosotros. Pero si Cristo no hubiese resucitado, ¿podría ocurrir esto? No podía ocurrir esto, porque nuestra fe estaría en el aire, estaría tambaleando. Lo que produce paz en nosotros ese es el pasaje que debiera ser
de Romanos 5.1, no sé si lo tienes. Voy a ir avanzando nomás, si lo tienes, genial. Aceptar el don de la gracia, eso es fe. El regalo de que Jesús vino y paga por mí lo que a mí me correspondía pagar. Eso no es fácil de aceptar cuando no conocemos al Señor, cuando no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. ¿Les ha tocado compartir con alguien acerca de la fe y ustedes le han dicho, solo tienes que aceptar a Jesucristo y que Él murió por ti en la cruz? Y lo que pasa aquí en la cabeza de las personas es que se produce un cortocircuito. No entiendo. ¿Cómo tanto amor? Si yo he pecado, he hecho tantas cosas malas, y uno vive con la culpa, ¿no? Vive con la culpa de todo eso, entonces, y no ha podido sacarse esa culpa durante toda su vida, de aquello terrible que alguna vez hizo. Entonces, hasta que viene la revelación de la fe, y nosotros aceptamos esa gracia inmerecida que el Señor nos ha dado. La fe que hace que nuestras oraciones sean poderosas. Serían vanos si Jesús no hubiese muerto, no hubiese resucitado. Pero la fe hace que nuestra oración es poderosa. ¿Cuántos de ustedes han hecho una oración de fe donde realmente después vieron el poder de Dios? ¿Cuántos estuvieron enfermos, no tenían dinero, no tenían el tiempo de ir, porque ya era tarde, y uno de sus hijos, por ejemplo, estaba súper mal? Amén. Me recuerdo uno de mis hijos, el menor, Andrés, estaba muy guaguita, muy chiquitita. Nosotros éramos pobres, estábamos recién partiendo, no teníamos nada. Vivíamos en una casita interior que arrendábamos de madera. Y Andrés estaba muy enfermo de sus ojitos. Los tenía llenos de pus, no sabíamos qué hacer, no teníamos remedio, no teníamos absolutamente nada y era muy tarde ya de noche. Entonces lo pusimos de acuerdo con Anita y dijimos, bueno, pero el Señor puede hacer esto. Y vamos a orar, y lo ungimos. Y se acabó. Y no necesitó gotas, no necesitó médico, no necesitó farmacia, nada. El Señor lo sanó ahí mismo. Una oración de fe, una oración de poder. Alguien me preguntaba, ¿y cómo lo hizo? Le contaba yo que el año 2009, me parece, me diagnosticaron discopatía general degenerativa. ¿Sabe lo que significa eso? Que todos los discos de la espalda, todos, no uno, no la L1, no la L5 ni la L4, que a todo el mundo le pasa, todos los discos de mi columna, en la última resonancia magnética que me hicieron en esa fecha, en ese tiempo, 2009, estaban todas pegadas. Todas pegadas. Entonces la única posibilidad médica que existía, y yo fui al mejor cirujano de ese minuto, a hacer la consulta. Y me dijo, cuando vio los resultados, el cirujano me dijo, sería una maldad que yo te opere, porque tendría que ponerte pernos en toda tu columna y al final ni siquiera te podrías mover a causa de los pernos. Solo te puedo decir, me dijo, para que estés claro y consciente, que tienes la columna de una persona de 80 años. Desde ese día, yo fui quebrantado, volviendo con mi esposa en el auto a casa. Tuve que detenerme en la avenida y llorar como un niño. Y volverme a Dios y decir, Señor, lo que el médico dice no tiene nada que ver con lo que tú puedes decir. Y yo creo que tú puedes hacer algo en mí, Señor. Y empecé a orar año tras año. No les digo la cantidad de dolor que he sufrido durante todos estos años. Sin embargo, yo diría que desde el año 2016, desde el 2009 hasta el 2016, sufrí extremo. Desde el 2016, cuando empezamos la iglesia, empezó mi sanidad. Año tras año, año tras año. Yo no me he vuelto a hacer ¿cómo se llama eso? ¿Qué dije recién? Resonancia magnética. Porque yo no necesito ver la resonancia magnética para ver lo que estaba pasando en mi cuerpo. ¿Cuántos me vieron saltar durante la alabanza? ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Algunos se dieron cuenta? ¡Qué bueno! Porque cuando yo hago eso, es solamente para darle gloria y honra al Señor. Y decirle, Señor, aquí estoy, gracias a tu gracia. Aquí te alabo, Señor, y no me conformo solo con cantar ni con levantar mis manos. Tengo que hacer lo que se supone que yo no podría hacer. Lo que la ciencia dijo que era imposible que yo volviera a hacer. Oraciones de fe. ¿Amén? Oraciones de fe. Pero estas oraciones de fe serían en vano si Jesús no hubiese resucitado, porque ahí está puesta la base y la esencia
del cristianismo. Dice en Jeremías 33:3, dice, te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. Y eso es fe. ¿Cuántos creen que el Señor les va a enseñar cosas que ustedes no conocen hoy día y cosas grandes que ustedes no saben hoy día y el Señor sí se las va a enseñar? Eso es por fe. La fe que trae paz al corazón y trae paz a la mente. Y decimos en un momento cuando viene toda la turbulencia a nuestra vida, ¿de qué voy a tener miedo? ¿A qué le temeré? Mariano, un hombre que todos conocen aquí, pasando por un proceso complejo, difícil, doloroso, pero la última conversación que tuvimos telefónica, porque él me llamó, yo entendía perfectamente que esta era su postura en su corazón. Indistintamente que de repente el cuerpo le diga otra cosa. Lo mismo que hablo de mí. El cuerpo te dice una cosa, pero en tu mente y tu espíritu tú sabes otra. Y él sabía, por eso yo estoy súper tranquilo, no lo persigo, le mando mensajitos y él contesta cuando quiere, cuando puede. Yo sé que él está bien y yo sé que él va a estar bien, así como él también lo sabe muy bien. Eso es fe. ¿Por qué? Porque no miramos, cuando hay fe nosotros no miramos lo que ocurre en la tierra, miramos lo que el Señor dice. Esa es la gran diferencia. Cuando hay fe nosotros no miramos ni escuchamos lo que el médico pueda decir. Lo que sabemos es lo que Dios dice. La realidad es una cosa, la verdad de Cristo es otra. Y el que ve la verdad de Cristo se olvida de la realidad de este mundo. Porque eso es fe. Eso es fe. Lo otro es una fe relativa. Una fe que cuestiona, una fe que se basa en. En cambio nosotros creemos que lo que Jesús dice es verdad. Por lo tanto podemos tener paz en medio de la tormenta, como dice una canción, pero también lo muestra la Escritura. Jesús tenía paz en medio de la tormenta, los discípulos se desesperaron. Él tenía fe. Si Jesús no hubiese resucitado, desaparecería toda esperanza del cielo. Es el verso 18 que Pablo nos habló cuando lo leímos hace poco. Todos los que murieron, hablando de esperanza, ¿alguien ha perdido a alguien de la familia? ¿Sí? ¿Alguien ya perdió mamá, papá, familiares, tíos, abuelos? ¿Cuál es la esperanza del cristiano? ¿Que los vamos a volver a ver? Si Jesús no hubiese resucitado, esa esperanza no existiría, porque no habría resurrección. La muerte es muerte, y se acabó, y ahí terminó todo. Pero Jesús resucitó. Entonces nosotros sigue la fe activa. Por eso está la fe en nosotros y tenemos la esperanza de que volveremos a encontrarnos el día de mañana. Para muchos la tumba es un lugar de extrema desesperación. No sé cuántos de ustedes han estado en funerales. En el momento de sepultar a la persona, mucha gente se sale absolutamente de control. ¿Han estado en esos funerales? Y es una crítica constructiva, si tú quieres, para nosotros, porque nos va a tocar algún día. No podemos permitir que la desesperación, que es la falta de fe, se apodere de nosotros. Ese es un espíritu demoníaco que consume la fe de la gente en esos momentos difíciles. El dolor es el dolor y podemos expresar el dolor. Claro que sí, tenemos derecho a expresar el dolor, pero no podemos permitir que la desesperanza nos robe la certeza y la esperanza de que esa persona que se fue está mejor con el Señor y que el día de mañana la podremos volver a encontrar. ¿Hace la diferencia? ¿Han estado en funerales donde todo el proceso es en paz y tranquilidad? ¿Han estado en eso o no? Yo he estado en muchos. Porque me ha tocado servir como pastor en muchos funerales de cristianos, incluso de muchos que no son de la iglesia, de otra iglesia que no tenían pastor. Y me han pedido que les acompañe y he estado allí. Y he visto cómo la paz ha reinado todo el tiempo. ¿Y qué es? Producto de la fe que hay en esas personas. La fe. La fe de que el día de mañana estaremos con el Señor porque Jesucristo ya venció la muerte primero, porque Él sí resucitó. De lo contrario, aquel que no confía en esto, que realmente no cree que hay resurrección de los muertos, se desespera. Y esa desesperanza los agobia.
y se descontrolan. No hay un lugar mejor esperándonos, según Filipenses 1:23. El Señor fue a preparar morada, Juan 14. El Señor fue a preparar morada, Juan 14, 1-3. Y Él dijo que iría antes, se iría primero que nosotros. Y que allá donde Él va a preparar una morada, una casa, una mansión para cada uno de nosotros. ¿Tú lo crees eso? Yo creo que es así. No va a ser una media agua. No va a ser una de estas construcciones que se han hecho en Chile a partir de los desastres. El Señor tiene gusto. Él sabe de lujos. Él sabe de buenas casas, de buenas moradas. Y Él dijo que se iba antes, con tiempo, para prepararnos ese lugar para que nosotros disfrutemos. Y la fe que nosotros tenemos es que es así. Que aquí estamos en unas condiciones que van a ser muy diferentes a las que estaremos cuando estemos delante del Señor, en el reino de los cielos. Amén. Habrá un lugar mejor esperándonos allá. No habría esperanza de encontrarnos de nuevo entonces con aquellos que nosotros amamos en Primera de Tesalonicenses 4:13. Pero yo tengo esperanza, yo sé que tú tienes esperanza. Y ¿hay alguien aquí que esté pasando por ese momento como de la espera? ¿De que hay alguien se puede ir pronto? ¿Hay alguien aquí? ¿Sí? Bueno. Dios te dé esa esperanza, Juan. Y afirma los pasos. Acompañé junto a Anita ¿qué día fue, mi amor? ¿Miércoles? Cuando fuimos donde Rodrigo. Viernes. Este viernes, el pastor Rodrigo Yabar, que ya prácticamente todos conocen, fueron los funerales de la mamá de Rodrigo Yabar. Pero había tanta paz y tranquilidad en ellos. La mamá de Rodrigo vivió con él durante los últimos años y vio su deterioro mental, que después se transformó en deterioro físico. Dejó de comer, dejó de entender, dejó todo. Pero había tanta paz en el corazón de él y su familia, porque antes de todo este proceso de deterioro mental, la mamá hizo un cambio en su fe. Siendo católica, no entendiendo muchas cosas, empezó a entender a Jesucristo y a tener una intimidad con Jesucristo y a reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador personal. Entonces ellos estaban muy en paz y tranquilidad, porque la mamá hoy está con el Señor y está en un cuerpo nuevo, una mente nueva, en un lugar fantástico, donde está disfrutando de la vida. ¿Okay? Los versos 22 al 26 de este pasaje, si los ven, los leen, no sé si los tengo puestos ahí, hijo. Estamos hablando de 1 Corintios 15, del 22, del 20 al 26. Ahí está. Mira, lo cierto es que Pablo está diciéndole ahora a los hermanos, después de toda esa reflexión, de decirle, si no hubiese resultado, después él concluye diciéndoles esto. Le dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Después dice, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Bajo la autoridad de Jesucristo, la muerte no tiene nada que hacer. Y hay muestras de eso. Jesús mismo, estando en la tierra, resucitó a quienes perdieron la vida. ¿Se recuerdan de alguien de ellos? Lázaro, por ejemplo. ¿Alguien más? Ajá. No fue la única. Por eso el Señor nos mostró que Él es el dueño de la vida y de la muerte. Él es el que toma las decisiones. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Hay cosas que son complejas, iglesia, como aceptar la muerte de un ser querido que nosotros pensamos que no debiera haber muerto. Alguien joven, un hijo joven. Es difícil de aceptar, muy difícil de aceptar y de superar.
Nosotros pasamos por esto cuando murió Juanpi. Y era muy difícil de aceptar que alguien tan joven, tan vital, tan saludable, alguien tan alegre, alguien tan dinámico en nuestra iglesia, el único que tenía la chispa para hacernos reír y entusiasmarnos a hacer cosas diferentes, era el Juanpi. Y en una semana él partió, en una semana. Así fue de rápido. Y fue difícil. Y ha sido difícil. Cuando empezamos a hablar con él, y hablamos con algunos hermanos, o cuando hablamos con Anita, no podemos evitar que se nos llenen los ojos de lágrimas, porque lo extrañamos. Pero lo que sí sabemos es que él está mejor. Y eso nos trae el gozo otra vez, la alegría y la esperanza de nuevo. Pero si hablamos de él, es como hablar de un hijo al que extrañamos, que nos gustaría que estuviese aquí otra vez. Entonces volvemos a recordar, pero él está mejor, porque solo Dios sabe lo que él tenía por vivir los años venideros. Y yo creo que Dios se lo llevó para evitar un dolor más grande en su vida, es lo que yo pienso. Tal vez la razón de Dios es otra. Pero yo entiendo que el corazón de Dios es que Él quiere siempre lo mejor para nosotros, siempre. Porque Él dice, yo tengo solo pensamientos de bien para ustedes y no de mal. Entonces, si Él se fue antes porque Dios tenía un pensamiento mejor que el mío, mejor que el de los papás, mejor que el de su esposa. Dios solo sabía y solo Dios sabe. Entonces, Cristo reinará para siempre. Amén. Tengo una pregunta. ¿Reina Jesús en tu vida ahora? Hay muchas pruebas que Jesús sí resucitó. Muchas. Y voy a ir súper rápido porque ya estoy terminando. Solo quiero tener la claridad de que tu iglesia sabes a quién estás adorando, a quién sirves hoy día. Quiero que hoy día nos vayamos con eso. Eso es lo que busco en esta prédica. No busco emocionarte, no busco tocar la fibra de tu corazón para que te arrepientas por algo. Si de algo tenemos que arrepentirnos hoy, ¿sabes de qué es? Solo si Jesús no está reinando en tu corazón. Porque a eso Él vino. Y si yo no lo pongo a Él en el trono, de eso sí tengo que arrepentirme. Si en el trono de mi vida estoy yo sentado, mi ego, solo mis decisiones, solo mis pensamientos, es que he sacado del trono de mi vida a Jesús. Y Él vino a reinar. Es por eso que cuando tú y yo recibimos a Jesús, lo invitamos en dos sentidos de la vida. Jesús, sálvame, ¿cierto? Y es lo que hizo en la cruz. Sálvame. Pero viene la segunda parte de nuestra oración. Y es que te serviré y te recibo como mi Señor. O sea, te recibo como mi Salvador, quien pagó por mí y me da la vida eterna, pero te recibo como mi Señor, a quien le debo. ¿Qué le debo? Obediencia. Lo contrario no es Señor. Esa es la parte difícil. Jesús vino para reinar, vino para ser Señor. Y lo que más nos ha costado a los cristianos, yo diría más de los últimos tiempos que antes, es dejar que el trono sea para Cristo. El trono de nuestros pensamientos, el trono de nuestras emociones. Ojo con eso. A veces no son los pensamientos, yo pienso bien, pero a veces son mis emociones. Siento mal. Le doy espacio a que mis emociones me hagan pensar mal. O le doy espacio a que mis pensamientos me hagan sentir mal. Sentir rencor, sentir odio, sentir que no me aman, sentir que cualquier cosa, que no me respetan, que no me valoran. Pensamientos que siembran emociones. Y yo empiezo a vivir de acuerdo a esas emociones. Incluso puedo vivir en la iglesia de acuerdo a esas emociones. Y se nos olvida que la Biblia también dice algo respecto a las emociones. Mira, las emociones son hermosas. ¿Cuántos aquí se emocionaron durante la cena? Yo fui el primero, me puse a llorar. Pero de gratitud, de gozo, de reconocimiento.
Disfruté la cena emocionalmente e intelectualmente en mis pensamientos, entendiendo lo que estaba haciendo, entendiendo lo que iba a hacer al comer el pan y a beber el vino y dejando que mis emociones fluyeran nomás. No las reprimí, las dejé fluir y lo disfruté. Pero a veces las emociones nos manejan a nosotros y es el cuidado que tenemos que tener. Porque siempre tenemos que poner nuestras emociones como en la balanza. ¿Esto me acerca al propósito de Dios o me aleja del propósito de Dios? Y ahí tengo como la mejor forma de descubrir si estas emociones que estoy viviendo me ayudan o me perjudican. ¿Amén? Bien. Gloria a Dios por eso. Qué rico. Me alegra que lo entendamos. Menciono solamente, rápidamente. La tumba estaba vacía. ¿Amén? Sí. ¿Quiénes lo demostraron? Las personas que fueron a verlo temprano, las mujeres, ¿cierto? Que fueron tempranito en la mañana y se encontraron que la tumba estaba vacía, que la roca ya no estaba. ¿Quiénes más? Los soldados, ¿cierto? Que lo pusieron ahí para asegurarse que los discípulos no fueran a robarse el cuerpo. Y que así la gente creyera, según los religiosos de la época, que Jesús sí había resucitado. Ellos querían demostrar que no había resucitado. Sellaron con una roca esa, pero hasta los mismos soldados reconocieron que vino un ángel que movió la roca y que Jesucristo ya no estaba allí. Resucitó entonces el Señor. Las mujeres, todos sus enemigos lo sabían, y como sabían que esto iba a ocurrir, ¿sabe lo que hicieron? Quisieron comprar con dinero a los soldados para que ellos dijeran otra cosa distinta. Les pagaron a los soldados para que ellos le echaran la culpa a los discípulos y dijeran que efectivamente los discípulos habían robado el cuerpo. Pero la historia dice claramente que los religiosos le pagaron, ¿cierto?, para comprar esa mentira. ¿Qué demuestra? Si hay un juicio, si hubiese un juicio hoy día, que hay testigos, y testigos fidedignos. Incluso dentro de los enemigos hay testigos que dicen que Jesús sí resucitó de los muertos. No solo los discípulos que fueron a encontrarse y que lo encontraron vivo después en el camino y se encontraron después con él en un cuarto, en un lugar donde Jesús se les aparece y le dice: no tengan miedo. Uno de los discípulos que pasó una semana sin ver a Jesús, que no estaba ese día en que Jesús se encontró con los discípulos ya resucitado, se llamaba Tomás, y él no creyó. No, me dijo: ustedes me están tomando el pelo. Tomás era pelado, no sé cómo pudo decir eso. Entonces, me están tomando el pelo, les dijo Tomás a los discípulos. Entonces pasó una semana que lo trataron de convencer, hasta que Jesús viene de nuevo y se encuentra con los discípulos. Y Jesús le dice a Tomás: tú que no has creído, Tomás, ven y toca mis manos, toca mi costado, y fíjate que sí soy yo. Y ahí Tomás vio y creyó. Y Tomás representa a una parte importante de los cristianos de la época y de hoy día también. ¿Qué representa? A los cristianos que necesitan vivir la experiencia. Y quiero decirte que eso no está mal. No te sientas avergonzado porque a veces no crees. Porque tal vez tú eres más pragmático que otros. Entendemos lo que es pragmático, ¿cierto? Algunos necesitan vivir y que no se lo cuenten solamente. Entonces, ¿cuál es la invitación fácil y simple que tenemos hoy día? Todos los que estamos aquí, participemos de lo sobrenatural del reino de Dios. No te quedes con que te cuenten la historia a otros, de que otros lo vivieron. Deja que la manifestación del Espíritu Santo venga a tu vida. Vívelo tú. Dile al Señor: Señor, si esto es real. Señor, si yo puedo orar y que un enfermo se sane. Señor, yo quiero orar y quiero que tú lo sanes, Señor. Y hazlo, Señor. Dale la libertad al Espíritu Santo y atrévete. Atrévete. ¿Alguien aquí ha orado por alguien para que sane y han visto que ha sanado? ¿Sí? ¿Varios aquí? Sí. La primera vez que lo hicieron con toda la confianza o lo hicieron con miedo. Con miedo, ¿cierto? Algunos están haciendo esto, escúchenme, y lo vamos a hacer el 18, creo, 18 de abril. Algunos están yendo al mall, van con el pastor Chris, le piden al Señor que les muestre aquí un nombre o algo, y van y buscan a esa persona, y cuando encuentran a esa persona que anda vestida como Dios les puso en su mente, en su corazón,
y le preguntan esto y la persona los mira y después le dicen lo que Dios está queriendo hacer para ellos y lloran por ellos y han visto gente que están con dolor de espalda y se le acaban los dolores de espalda. O hay gente que está sufriendo por algo, como nos pasó con la Noé una vez, que vimos 2 mujeres y sentimos en el corazón ir a verla y no tenían ni un peso ni para irse de vuelta ni para comer ese día. ¿Te acuerdas, Noé? Y Dios nos habló y Dios hizo un milagro para esas mujeres y se fueron con dinero para poder comer y tener su almuerzo. Las manifestaciones de hoy día son reales, pero te las pueden contar o tú puedes vivirlas. ¿Qué prefieres? Vivámoslas. Porque Jesús resucitó y todo esto es real, es verdadero y también es para ti. Todos los que fueron testigos oculares dicen y nos hacen creer que sí, Jesús resucitó. Amén. Bien. Cierro con esto entonces. La prueba más grande y convincente de que Cristo ha resucitado es la transformación que hace Cristo en la vida de las personas. ¿Puedes mirar a tu lado? Mira por favor, intencionalmente a las personas que están ahí. ¿Ya? Ahora quiero decirte que aquellas personas que tú miraste son la prueba irrefutable que Jesús está vivo. Aleluya. Todos los que te rodean aquí y miles de millones de otros en todo el mundo somos la prueba que Jesús resucitó, porque Él vive en nosotros. Él está vivo y vivirá para siempre y estará con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Es su promesa. Yo no tengo duda alguna. Tú también eres la prueba irrefutable. Y cuando empieces a dejar que este Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, empiece a moverse con más libertad en tu vida, sin cuestionamientos, sin preguntarte será real, sin que tú pienses que depende de ti, que el Señor se mueva y haga algo sobrenatural, porque no depende de ti, te lo digo, depende de tu disposición nomás, que tú quieras que lo haga. Y le digas, Señor, adelante, yo me sumo contigo, Señor. Cuando tú vayas haciendo todas estas cosas, para otros, tú serás el testigo que evidencia que Jesús es real. Y van a querer lo que tú tienes. Ellos van a querer lo que tú has recibido, lo que hay en tu vida. Porque Él vive dentro de ti, vive en cada uno de nosotros y vive en esta iglesia. Jesús vive y está vivo en nosotros. Amén. ¿Vamos a orar? Vamos a orar. Señor, gracias por estar aquí, Señor. Gracias por ser fiel, por demostrarnos no solo tu amor, no solo tu gracia que las abrazamos, sino que también vemos tu poder, Señor, moviéndose en nuestras vidas, moviéndose en la iglesia, aquella, Señor, que alcanza este mundo, viniendo al reino a irrumpir en esta tierra, Señor, avanzando a paso firme junto a todos los creyentes, todos los que sabemos que tú eres real y verdadero, Señor. Gracias por vivir en nuestro corazón, por avivar el fuego en nuestro espíritu. Gracias, Jesús, por tu amor inagotable, porque nos amas a pesar de cómo somos, de lo infieles que hemos sido, de lo tosudos y porfiados tantas veces, y tú insistes amorosamente en una y otra vez, de volver a levantarnos, de volver a abrazarnos, a poner tu anillo en nuestro dedo, vestirnos con calzados nuevos, con vestiduras nuevas, Señor, y a darnos un beso en la mejilla para decirnos, yo te amo porque eres mi hijo. Gracias por todo eso, Jesús, por ser real en nuestra vida, por ser verdadero en nuestra vida. Solo estamos agradecidos, eternamente seas agradecido. Señor, ahora oramos para que ese poder tuyo, ese poder que levantó a los discípulos, ese poder que apasionó a los primeros cristianos para que esta fe llegara hasta aquí, hasta hoy, hacia nosotros,
venga a irrumpir en nuestra vida, Señor. Llévate todo temor, llévate toda duda, toda inseguridad en esta iglesia y enséñanos a amar lo que tú amas y a alcanzar a las personas que te necesitan por amor a ti, por fe y por esperanza, porque eres tú el que nos envía, eres tú el que nos manda y nosotros queremos ser discípulos en esta hora y en este tiempo aquí en la tierra. Antes que tú vengas, queremos servirte con pasión, porque te amamos y estamos agradecidos de lo que has hecho por nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos gloria al Señor. Amén, amén.